analizar las frases. Pero bueno, lo pongo así todo junto para que me quede en un renglón. Pero, a diferencia del anterior, yo no voy a tener que hacer la tabla de verdad. ¿Por qué? Porque esto es un razonamiento. Y esas tres son las premisas de mi razonamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se analiza este tipo de oración. Bien, vamos al primero. ¿Sí? Se analiza igual que el anterior. Carlos aprobó el examen de matemática y ocupó el primer puesto en biología. ¿Sí? Bien, ¿qué conectivos hay acá? Y. Yo tengo el I. ¿Sí? Es una conjunción. ¿Y hay alguno más? No. No. Porque esto, ¿qué me dice? Esto me dice que aprobó el examen de matemática. Y este me dice que. Y el otro me dice. ¿Sí? O sea, ¿Qué era ahí una conjunción? conjunción. O sea que esta yo la puedo escribir como M. Y esta yo la puedo escribir como B larga. ¿Sí? Ahí está la primera frase simbolizada. ¿Sí? El segundo. Si Felipe no aprobó el examen de matemática, entonces Carlos no ocupó el primer puesto en biología. ¿Sí? Bueno, acá, en la segunda tengo el sí. Y era entonces. Ya directamente. No necesito buscarlo como en el anterior. O sea que acá tengo claramente un condicional. ¿Sí? ¿Hay algún otro conectivo? No. No. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta. Me dice que Felipe no aprobó el examen de matemática. ¿Sí? Es una nueva oración, es decir, es una nueva información que yo tengo. ¿Está? Entonces yo acá, no importa, por más que tenga el no, ¿sí? Yo lo puedo poner tranquilamente como F. No es necesario ponerle no F. Después le ponen no F. No está mal ponerle En no el, F. Claro, en el en otro. el sí Felipe aprobó. Claro, exactamente. O lo podría hacer al revés. A este ponerle no F y al Claro. otro ponerle F. ¿Sí? Eso lo hacen como quieren. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que este, No ve. claro, este es no B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este tipo de ejercicios, que es un razonamiento, las premisas, ¿sí? Y las proposiciones que la componen tienen que estar relacionadas, se relacionan. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan? Y bueno, de esta manera. ¿Ah? En el último, bueno, también tengo un sí y tengo un entonces, ya directamente no tengo que hacer ningún... Entonces, profe, Sí, en ese caso sería así. Felipe aprobó el examen de matemáticas, sería no F. exactamente. Mal lo entiendo. Si yo lo pongo así, entonces esto Ok. sería no F. Y aprobó el año sería otra cosa diferente. Okay. Claro, no F. ¿Por qué? Porque dice lo contrario acá. Dice lo contrario. ¿Sí? Es la negación. Si uno es verdadero, lo otro es falso. Entonces es la negación. Y si lo primero es falso, lo otro es verdadero. ¿Sí? Ahí no convendría poner F porque F parece como de falso. Sí, pero bueno, ahora ya estamos así. Y este es una nueva información. Le podemos poner A. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedan mis premisas simbolizadas? M y B. ¿Sí? F. Entonces, ¿No va todo junto? No. B. No, porque no son oraciones No puede. distintas. Claro. Y no F, entonces A. ¿Sí? Entonces, estas son mis premisas. ¿Sí? Las premisas son, o las supongo, verdaderas. ¿Por qué ¿Sí? supongo? Porque capaz que no son. Capaz que no son, pero no nos interesa si son o no son. Entonces yo digo, bueno, son verdaderas.
Pero también podría decir, supongo, son falsas o no. No, no porque no me interesa si fuesen falsas. Ahora un razonamiento es válido. Bueno, si de premisas verdaderas obtengo conclusiones verdaderas. Si tengo premisas falsas, no me interesa razonar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que son verdaderas? Y bueno, que esta es verdadera, que esta es verdadera y que esta es verdadera. ¿Sí? Y ahora tengo que utilizar mi ingenio y las tablas de verdad que vimos para tratar de empezar a sacar información. ¿Sí? Vamos a ver, de estas tres, ¿cuál es la que mayor información me da? ¿Y por qué? ¿Cuál les parece? La del La medio. primera. ¿Por qué la primera o por qué la del medio? Para mí la F. ¿Por qué? Porque es la que más explica todo lo que pasa. No sé, sinceramente. No, la No. primera y la segunda, porque te explica. No, fíjense en esto. Y La No, primera, espera. ¿por qué? Puede ser. Porque las dos van a ser verdaderas. Exactamente, porque la tabla de verdad de Lie, si yo la pongo acá, P y Q, ¿sí? Yo tengo verdadero, falso, falso, ¿sí? Ténganlas estas tablas a mano, incluso cuando hagan el examen y todo, ¿sí? ¿Cómo es la tabla de verdad de Lie? Es verdadera solamente cuando las dos son verdaderas. Todas las demás son falsas, ¿sí? Entonces, yo ya sé que si el I es verdadero, la única posibilidad que existe es esta, que las dos premisas sean verdaderas. ¿Se entiende? O sea que yo saco acá que M es verdadero, ¿sí? Y que B es verdadero. ¿Está? Habíamos dicho que todas esas eran las premisas, ¿sí? Por lo tanto eran todas verdaderas, ¿sí? Y habíamos analizado que de esta premisa yo saco que M es verdadero, ¿sí? Y que B es verdadero. ¿Estamos? yo no entendí eso muy bien de por qué decís que es verdadero. Porque es lo primero que aparece. No, no es porque es lo primero que aparece, porque es la que más información me da, ¿sí? ¿Qué tablas estoy usando? Vamos a hacer las dos tablas que estoy usando. Yo tengo la del condicional, ¿sí? Y yo tengo la del I, Esto. ¿sí? Esto es verdadero, falso. Esperen, vamos a hacerlo más fácil. No, se borraron las. Vamos a hacerlo más fácil, ¿sí? Yo tengo P, tengo Q, ¿sí? Verdadero, falso, falso. ¿Sí? Y Q es verdadero, esta es otra forma de hacerla, ¿no? Falso, verdadero, falso, ¿sí? Después me aparece un I y me aparece un condicional, ¿sí? ¿Cómo es la tabla del I? Bueno, ya vimos que es verdadero cuando las dos son verdaderas. Traten de Sí, mutearse el micrófono. Sí, de silenciar el micrófono, a menos que quieran hacer alguna pregunta. Y los demás son todos falsos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo vimos recién. Sí. Y la del Y condicional, por el ¿cómo era? primer verdadero, ahí sabés que M y B son verdaderos. Claro, exactamente. Tipo, el que va primero es el que importa. No, espera, ahora vamos a ver el análisis. Déjame terminar esto. Ah. El condicional, yo sé que el condicional solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Sí? Entonces yo ahora tengo que ver. Sí, justamente, como el I es verdadero, ¿sí? El I es verdadero, yo tengo solamente esta posibilidad de que I sea verdadero. ¿Sí? Entonces, como la única forma de que el I sea verdadero es que las dos sean verdaderas, ¿sí? Yo de ahí saco que, como el I es verdadero, esta y esta tienen que ser verdaderas.
¿sí? M y B tienen que ser verdaderas. Por la tabla de verdad del I. ¿Está? Por eso digo que es el que más... Como suponés. Claro, como supongo que el I es verdadero porque es una premisa, ¿sí? Y es lo que a mí me interesa. ¿Está? Ahora, fíjate cómo serías el Claro, condicional. pero poné, si supondrías que sería falso el I, podrías Claro, poner cualquiera de las tres opciones restantes. exactamente. Si el I es falso, podría ser cualquiera de las Está bien. tres opciones. ¿Qué es lo que me pasa con el condicional? Por eso yo no empecé por Claro, esto. porque tenés tres verdaderos. Exactamente. El condicional, yo sé que el condicional es verdadero, pero ¿qué puede ser? Puede ser esta, puede ser esta y puede ser esta. ¿Sí? ¿Cuál opción elijo? No tengo claro qué opción tengo que elegir. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí. Bien. Entonces, yo ya sé que M es verdadero y que B es verdadero. ¿Sí? Sigo. Bueno, acá me aparece no B. ¿Está? Otra conclusión que yo saco de acá, que si B es verdadero, no B Pero es falso. Claro. No, es falso. ¿Sí? Entonces, con esta nueva información, vengo acá, que es donde me aparece. ¿Sí? Yo ya sé que no B es falso. ¿Sí? A este, si quieren, pónganle 1. En este caso, estoy yendo como si fuese en orden, pero simplemente porque el enunciado era así. No necesariamente yo tengo que empezar por la primera y después voy a la segunda y después voy a la tercera. Puedo empezar por la última y ir a la primera y ir a la segunda, ¿sí? Puedo tener más premisas, ¿sí? Bien, ahora sí voy. Entonces F falso también, pues el único Claro, caso en el que es verdadero. exactamente. Yo ahora me tengo que fijar dos cosas. Condicional verdadero y la segunda falsa, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, ¿en dónde? Claro. Lo pongo acá. Lo pongo en otro. ¿Dónde pasa? ¿En cuál de estos de 4 renglones pasa que B es verdadero y En el tercero. el condicional es No, en verdadero el cuarto, en el cuarto. y el segundo es falso? Un En tercero. en el 4, fíjate. Condicional verdadero y la segunda Ah, sí. falsa. ¿Sí? Acuérdate que esto es P, entonces Q. ¿Sí? Entonces de acá yo saco que no me queda otra que la primera sea falsa. ¿Sí? Entonces yo, ¿se ve este color? Entonces yo acá saco que, bueno, justamente F es falso, ¿sí? Por eso les dije hoy que no convenía ¿Por qué poner... F es falsa? ¿Por qué F es falsa? ¿Sí? Porque el condicional es verdadero por ser premisa, ¿sí? Y recién deducimos que no B es falso. ¿Sí? O sea que yo tengo un condicional en ¿Podría ser donde... falso? Pará. El condicional es verdadero y la segunda falsa, ¿sí? Vos fíjate, si yo vengo a la tabla del condicional, el condicional es verdadero en este renglón y en este renglón, ¿sí? Pero ¿cuándo el segundo es falso? Fíjate, en el primer renglón, el segundo es verdadero. En el tercer renglón, el segundo también es verdadero. Y en el último, el segundo es falso, ¿sí? Sí. O sea que esta configuración que yo tengo acá, solamente se me cumple en este renglón, ¿sí? Condicional verdadero, segunda premisa falsa. ¿Está? Profe, pero Sí. al ser negativo B, ¿no cambia? No importa, porque yo ya sé que no B es falso. No me interesa si es B o no B. ¿Sí? Pero me refiero, al hacer el entonces sería, la Q no cambiaría F, B, F, B. No, No cambiaría. porque digamos, P y Q representarían las cosas que estoy conectando por el condicional. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, la F es lo que arriba sería mi P, ¿sí? Y no B es lo que arriba sería Q. ¿Sí? Esto es en forma general, si quieren verlos de esta manera. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Claro. En este Sí. caso, el condicional está uniendo F con no B, es decir, lo primero sería F y lo segundo sería no B. Si no me importa que esté negado o no. ¿Está? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Sí? No, de nada. Entonces, lo segundo es falso. ¿Por qué? Porque no B es falso.
y el condicional es verdadero porque es premisa, ¿sí? Entonces yo de acá saqué que la F es falsa, ¿sí? Si quieren esto como segunda conclusión. ¿Está? Bien, ahora, Ahí ya tenés que no F es verdadero. exactamente, como F es falsa, no F va a ser verdadero, ¿sí? ¿Y dónde aparece no F? Entonces vengo con esta información, no F La de abajo. aparece acá, ¿sí? O sea que yo ya sé que esto va a ser verdadero, ¿sí? Voy a cambiar de color. ¿Está? Ahora me fijo, Sí. vuelvo a la tabla de verdad del condicional. El primero verdadero y el condicional verdadero, ¿sí? ¿En dónde está esa configuración? Condicional verdadero y el primero verdadero, solamente en este primer renglón. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ¿Ven que utiliza la misma tabla? Por eso digo que P y Q son genéricos. ¿Por qué? Porque ¿quién sería P ahora? Esto es lo que arriba sería P, ¿sí? Y esto es lo que arriba sería Q. ¿Está? No, Bien. esa no sería otra. O sea, No, pero digo en esta tabla de acá. claro, sí, sí. ¿Sí? Ahora, por eso es lo que yo le expliqué al compañero de que estas P y Q son cosas genéricas. ¿Sí? Claro. En este condicional, P era F y Q era no B, y ahora en este condicional P es no F y Q es A. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, para resolver todo eso, tenés que hacer una tabla que esté Ahí está, PQ se me y salió. con todos sus conectivos. Exactamente. Tenés que tener las tablas de verdad de los conectivos a mano. Claro. Y si hay otro conectivo, lo agregás. Entonces hay otra Exactamente. premisa. Sí, vos tenés, bueno, y la negación, ¿no? Nosotros estamos usando, sin haberlo puesto acá, la tabla de verdad de la negación, ¿sí? Acá usamos la tabla de verdad de la negación y acá usamos la tabla de verdad de la negación también, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué conclusión saqué acá? Bueno, como F es como no F es verdadero y el condicional es verdadero, entonces A, ¿cómo tiene que ser? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Y esta es la tercera conclusión a la que yo llego. Y ahí ya terminás, ¿o no? Ahí ya terminó. ¿Cuáles son las conclusiones? Que M es verdadero. ¿Sí? Vamos a poner un... ¿Cuáles son las conclusiones? Que M es verdadero, que B es verdadero, que F es falso y que A es verdadero. Y que no Y no B es menos falso. B. es F. Claro, pero eso es como consecuencia de que B es Ah, no lo ok. marcás. sí, ya, no es necesario, porque yo ya sé que Ah. si B es verdadero, no B va a ser falso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, gente, muchas gracias por su tiempo y la verdad que estuvieron muy bien. Espero que les haya servido